Estos isótopos se difieren entre sí en que son el mismo elemento, el mismo comportamiento químico, debido a que tienen el mismo número de protones y por lo tanto el mismo número de electrones, pero un diferente número de neutrones. Uno de ellos es el carbono 14, que es radioactivo y que va descomponiéndose porque como es un átomo inestable, es radioactivo, por eso va emitiendo partículas beta, descomponiéndose. Entonces, una vez que un organismo deja ya de alimentarse, deja de absorber isótopos de carbono 14 que están en cierta proporción en la atmósfera, pues una vez que el organismo muere, ya deja de absorber estos isótopos de carbono 14 y entonces la cantidad, la proporción, la concentración de isótopos de carbono 14 en el organismo va disminuyendo. Y esto a una velocidad conocida. Eso es conocido a qué velocidad va deteriorándose, va descomponiéndose. De manera de que cómo disminuye esa concentración, estamos viendo en este gráfico mediante esta curva. Esa curva es conocida, es una disminución exponencial y un punto característico de esta curva es el tiempo de vida medio, que es conocido para el carbono. Pero, como ustedes ven, esta curva va disminuyendo y luego es bastante pequeña la cantidad de isótopos carbono 14 en el organismo, entonces su radioactividad va disminuyendo. Lo que se mide es la emisión de las partículas beta, por ejemplo, en 100 kilómetros, tubos de sintetización, puede ser natural o forzada, pero el asunto es que va disminuyendo y entonces la cantidad de partículas beta que se puede medir, impulsos eléctricos que se miden por unidad de tiempo, por minuto y por cantidad de muestra, es tan pequeño que después ya no se sabe si es que lo que se está midiendo es lo que está emitiendo la muestra misma o si es que hay fenómenos cósmicos, partículas beta del espacio que están lloviendo que pudieran afectar a la medición. Uno ya desconfía de esa medición, entonces hay un límite aquí cuando la concentración ya es demasiado baja. Hay un límite que no es 28.650 años, sino que de manera general se dice que el método todavía se puede usar hasta tiempos de 50.000 años. Para tiempos mayores, tiempos geológicos mayores, se utilizan otros isótopos, como por ejemplo, vamos a ver aquí el rubidio. El rubidio se descompone, es radioactivo, se descompone y tiene tiempos de vida medio de 5 por 10 a 10 años, o el potasio, que se compone en potasio 40, que se compone en calcio 40, con tiempos de vida medio de 3 por 10 a 9 años. Se produce una radioactividad. Ustedes ven aquí, a ver, ¿dónde está el puntero?
ustedes ven en el eje Y, tenemos, aquí ven Z, el número de protones. Y en el eje X, el número de neutrones. Entonces, cuando tenemos que el número de protones y el número de neutrones es igual, o sea que n es igual a z, entonces tenemos esta línea recta. Y todos estos puntos que ven aquí son casos. Son casos en los que tenemos una cierta proporción entre neutrones y protones. Entonces, aquí en el eje Y tenemos los protones, el número de protones que habría en un núcleo, y en el eje X tendríamos el número de neutrones, y esta línea recta representa el caso de que el número de neutrones sea igual al número de protones. ¿Quién puede decirme qué caso sería donde se encuentra en este momento el puntero rojo? Digamos que un elemento está más o menos exactamente aquí. ¿Qué caso sería? ¿El que el número de protones es mayor al número de neutrones? ¿Que el número de protones es igual al número de neutrones? ¿O que, por el contrario, que m sería mayor que z? ¿Quién podría decir? Es decir, ¿qué caso sería, no? ¿El número de protones sería mayor? Correcto, el número de protones Z sería mayor al número de neutrones. Bueno, ahora lo que estamos viendo aquí con manchas son tipos de destrucción, tipos de decaimiento. Aquí con naranja, o sea, todas estas áreas de aquí, son núcleos en los que el núcleo emite partículas beta positivo. Luego, aquí celeste, partículas beta negativo. Estos son núcleos inestables, son núcleos radioactivos. Inestables no pueden estar así, sino que están emitiendo partículas, están destruyendo. Aquí amarillo serían núcleos que emiten partículas alfa. Aquí con negro, estos de aquí, los puntitos de aquí, son núcleos estables, o sea que no emiten, no se están desintegrando. Entonces, bueno, de manera general, entonces, cuando el número de neutrones es mayor al número de protones, puede ocurrir un tipo de inestabilidad, de radioactividad. De manera general, el número de neutrones es mayor al número de protones. Esto a partir de un número de neutrones de 20. Aquí tenemos neutrones 20 y protones 20, entonces el número de masa atómica sería 40. Entonces, para números de masa atómica menores a 40, generalmente el número de protones y el número de neutrones es igual. Para átomos más grandes que tienen más protones y más neutrones, ya esa proporción ya se va desviando. Entonces, generalmente el número de neutrones, ustedes ven los puntos negros, generalmente el número de protones y neutrones no es igual. El número de protones es ligeramente mayor al número de protones en todos los átomos y en todos los átomos estables. Ahora, aquí donde está el puntero en este momento, por ejemplo, estamos con un número de protones de 50. El número de neutrones sería más de 50. A ver, 50, 80, ¿qué escala es esta?
Sí, más o menos es una escala lineal escalar. Posiblemente tendríamos un número de neutrones más o menos de unos 65. Entonces digamos que el número de neutrones sería igual a 65 más 50. Entonces el número de masa sería 115. 115 es más o menos el doble de 50. Entonces, generalmente el número de masa es aproximadamente el doble del número de protones, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque hay más neutrones que protones. Ahora, para un mismo número de protones estaríamos hablando de isótopos. Todo este rango que ustedes ven aquí, desde la izquierda hasta la derecha, todos esos son isótopos. Tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Ahora, de aquí, si tienen más protones todavía que lo normal, si tienen más neutrones que lo normal, entonces emiten partículas beta negativo, como sería el caso del carbono 14, y si es que tienen un menor número de neutrones que lo normal, entonces emiten partículas beta positivo. No olviden que en cualquier momento pueden hacer preguntas. Y si no hay preguntas, continuamos avanzando. Tenemos que hablar acerca de la luz. Lo que ustedes ven aquí en este campo es un espectro continuo de la luz. Si es que, la luz se transporta a través de fotones. Los fotones son partículas de energía que viajan a la velocidad de la luz. Y los colores que vemos se diferencian en que son fotones de diferentes longitudes de onda. Entonces, aquí tenemos el rango azul, verde, amarillo, rojo. Este es el espectro visible. Fuera de lo visible, más a la derecha está el infrarrojo. Más a la izquierda está el ultravioleta. Bueno, generalmente, si es que si representamos aquí todas las longitudes de onda, sería así. Por esto es un espectro continuo. Pero cuando tenemos átomos que emiten luz, no emiten este espectro continuo, sino que emiten luces características. Por ejemplo, ustedes han debido ver las lámparas de luz amarillas en algunas avenidas, autopistas, emiten una luz de un color. ¿De qué color es este? ¿Qué color es? Bueno, es una mezcla de estos colores. ¿Sí? Bueno, no es específico ese amarillo que vemos. Aquí solamente es un ejemplo. Sería una mezcla de estos colores. ¿Cuál colorcito? Desde este rojo, este otro rojo, este amarillo, este celeste y este azul. La mezcla, ¿cómo será? No sé, pero la mezcla de esto sería el color característico. ¿De qué? De un elemento. Entonces aquí están los átomos, estos son los elementos de esos átomos, y cuando estos elementos se los calienta, como por ejemplo aplicando una corriente eléctrica o calentándolos, entonces emiten una luz. Y esa luz no es este espectro continuo, no emite todas las luces. La mezcla de todas estas luces, ¿saben ustedes de qué color sería?
¿Cómo lo vería el ojo humano? ¿Alguien sabe? Si mezcláramos todos estos colores, ¿de qué color lo veríamos? Blanco. Correcto, blanco. Ahí están presentes todas las longitudes de onda. Pero no es así, los focos no emiten esa luz blanca, bueno, no es completamente blanca, sino que tienen siempre un tinte. ¿Pero qué tinte es? Entonces, si es que analizamos de qué se compone ese tinte, es una mezcla de estos colores. Y esto no es el espectro continuo, sino que son, digamos, tajadas del espectro continuo. Entonces, aquí, estos átomos que están representados aquí, son una nube de gases, de ese átomo en particular, por ejemplo, puede ser sodio, todos emiten esta misma luz. Y eso es así en China, en Estados Unidos, en Bolivia, en todas partes del mundo. Un elemento que es excitado, porque así se dice, excitado, que se le ha aplicado energía, luego emite luz. Todos han debido ver eso, por ejemplo, cuando en las serrerías, por ejemplo, cuando un pedazo de hierro se calienta, al inicio un pedazo de hierro se ve como un pedazo de hierro nomás, un clavo, un martillo, lo que sea. Pero cuando se calienta, entonces empieza a incandescer, emite luz. Lo mismo es el filamento de Wolfram en un foco de filamento, los focos antiguos que se usaban, cuando se ponen incandescentes, emiten una luz. Y esa luz es característica para ese elemento en todas partes del mundo y no varía. Y es característico, es único para ese elemento. Lo que estamos viendo aquí es justamente eso. Emiten una luz, pero nuestros ojos lo que ven es una mezcla de esas luces. No son capaces de distinguir entre estos componentes de esa luz. Para poder distinguirlos, se puede usar un prisma. Entonces, si se coloca un prisma aquí, se descomponen estos diferentes colores. ¿En base a qué? O sea, ¿por qué se descomponen? Bueno, porque tienen diferentes longitudes de onda. Y ahí sí podemos diferenciar los diferentes colores. Esa es la emisión de luz, porque está emitiendo luz. Y el mismo fenómeno ocurre cuando se hace al revés, cuando la luz que atraviesa esta nube de átomos, en realidad esa luz llega a los átomos absorben esa luz. Y esa luz, ¿qué luz absorben? Pues las mismas son estas líneas de aquí, que corresponden con estos espectros que han emitido. Esto fue observado por Bohr y él trató de explicar por qué es así. Entonces, tratando de averiguar por qué se emitían y se absorbían únicamente longitudes de onda específicas. Se sabe que la luz es una energía y esa energía se pensaba que era continua, pero aplicando un prisma se puede distinguir estas líneas. Entonces, son diferentes longitudes de onda. Ya previamente ya se había descubierto, ya se había sabido de que la luz se transporta en fotones y que esos fotones son paquetes de energía y que tienen longitudes de onda. Aquí nuevamente vemos el fenómeno de emisión para diferentes elementos. Este es un ensayo que se hace a la llama para diferentes elementos
Es un mechero, tiene un fuego. Esta es la llama del fuego. Y aquí se coloca un portador de un elemento. Entonces, por ejemplo, el litio tiñe la llama de este color rojo, el sodio tiñe de este color amarillo, potasio de este color, y así sucesivamente, el cobre tiñe de un color verde. Y esto es característico para los elementos. Entonces, si es que un elemento desconocido se pone al fuego y la llama del fuego adquiere este color verde, entonces sospechamos fuertemente de que hay presencia de cobre. Obviamente que estos colores que estamos viendo es una mezcla de colores, no es el análisis espectrofotométrico o espectrofotoeléctrico, de manera de que no los estamos analizando ahora. Solamente es un ejemplo. Bueno, habíamos visto de que el electrón da vueltas alrededor del núcleo y el núcleo ejerce una atracción con respecto al electrón, que es una atracción de tipo electrostática. Esa atracción electrostática, de acuerdo a las leyes de Coulomb, ocasiona una fuerza o genera una fuerza proporcional aquí a las cargas eléctricas al cuadrado. Carga eléctrica, la carga eléctrica positiva y negativa. Como las dos cargas eléctricas son iguales, la carga eléctrica positiva del protón y la carga eléctrica negativa del electrón, entonces aquí tenemos la carga eléctrica multiplicada por la carga eléctrica sería carga eléctrica al cuadrado. Y en sí, esta es la fuerza de atracción y esta es la fuerza centrífuga. O sea, que hace que, bueno, centrífuga, que hace que el electrón se aleje fuera del núcleo. La energía cinética, la energía potencial sería igual a la fuerza de atracción electrostática, de manera que hay una energía total. Esa energía total sería este término de aquí. Es decir, los electrones tienen una energía. Para este ejemplo se ha considerado un protón y un electrón. No, varios protones. Z protones, por eso está aquí Z, el número de protones, multiplicado por la carga eléctrica de cada protón y multiplicado por la carga eléctrica de un electrón. Entonces, en este ejemplo se ha considerado varios protones y un solo electrón. Esta sería la energía de un electrón. Como ustedes ven, esa energía total depende del radio. Otra característica es de que esa energía es negativa. Ahora, en este momento lo que estamos viendo es los números de capas de electrones que hay en un átomo. En particular para el átomo de hidrógeno. Como ustedes saben, el electrón está, entre comillas, dando vueltas alrededor del núcleo y la primera capa donde está dando vueltas ese electrón, el hidrógeno tiene un solo electrón, es la capa 1. Sin embargo, ese electrón puede ser llevado a la capa 2, o 3, o 4, o infinita. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, para que el electrón pueda ser llevado a esas capas, hay que proporcionarle energía.
hay que acelerar al electrón si se quiere, que vaya a una mayor velocidad y por lo tanto se aleja más del núcleo. Finalmente, si es que la energía que se le proporciona es tan grande, pues el electrón puede salir fuera del átomo. Eso ocurre cuando está representado aquí cuando n es igual a infinito. Entonces, normalmente un electrón de hidrógeno se encuentra aquí cuando n es igual a 1. Pero hay otras posibilidades. Este es el modelo de Bohr. O sea, Bohr dijo, el átomo de hidrógeno tiene estas capas, 1, 2, 3, 4. Y cuando un electrón pasa, por ejemplo, aquí de N1 a N2, son dos niveles diferentes de energía. Entonces, si un electrón pasa de N1 a N2, consume energía y esa es la absorción. Aquí, por ejemplo, ustedes ven cuando un electrón pasa de N2 a N4, esa es la absorción. Después de eso, después de que se le ha proporcionado energía, el electrón vuelve a su estado normal. Entonces vuelve a caer a su capa normal. Y entonces ocurre una emisión. De esa manera, en las lámparas, por ejemplo, se proporciona energía a los átomos, energía eléctrica. Estos se calientan y los electrones se excitan, saltan a una capa superior, alejada, no es su estado normal y luego vuelven. Al volver, ese exceso de energía es emitido en forma de luz y esa es la emisión. Lo mismo que está representado aquí. Entre dos capas, N1 y N2, el electrón que regresa de la capa 2 a la capa 1 emite energía en forma de luz, donde la energía del fotón que emite es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Entonces este símbolo de aquí como una V es la frecuencia. El inverso de la frecuencia, o sea, 1 sobre esta V, es la longitud de onda que está representada aquí. Esto es la longitud de onda. Bueno, en el caso del átomo de hidrógeno, Bohr observó que había ese espectro especial y característico para el hidrógeno. Aquí ven ustedes nuevamente que el hidrógeno, por ejemplo, o sea, esto no corresponde exactamente al hidrógeno en este momento, es un ejemplo cualquiera, pero sería así. El hidrógeno emite estos colores, estas longitudes de onda. ¿Y por qué únicamente estas longitudes de onda y por qué no otras? Por ejemplo, del verde solamente ese verdecito. Pero ¿por qué no otro verdecito más azuladito? Entonces, esa fue la pregunta. ¿Y por qué estas líneas? Tanto en la absorción como en la emisión. Y entonces él pensó y dijo, bueno, los electrones tienen una energía. Esa energía depende del radio, como ustedes ven aquí, depende del radio, depende de la carga eléctrica, pero la carga eléctrica ya está determinada. No es que un electrón tenga una carga eléctrica y otro electrón tenga una carga eléctrica diferente. No fue así. Millikan ya lo determinó así y ya logró medir eso. Lo mismo con el protón. ¿Cuál es la diferencia? La única posibilidad es el radio. Estos otros términos aquí, bueno, pi, ustedes conocen pi, es 3,1415, 16, y no me acuerdo más los otros decimales. Z es el número de protones.
Y0, no es Y0, esta E, sí, Y0 es la permisividad dieléctrica del vacío y es un valor constante. Entonces aquí lo único que varía es R, o sea, el radio. O sea que el electrón está cambiando de radio, pero no de cualquier manera. No son radios cualquiera, o sea, no es un poquito más cerquita, un poquito más alejadito, sino de que son radios definidos, como si fueran órbitas. Y de esa manera, él dijo, hay una órbita 1, una órbita 2, una órbita 3, una órbita 4. El primero en caracterizar el espectro del hidrógeno fue Lyman, y por eso es que se llama las series Lyman. Entonces, cuando hay un salto de la órbita 1 a la órbita 2, se produce una absorción y cuando retorna, una emisión en esta longitud de onda que se encuentra en el campo del ultravioleta. Balmer estudió el espectro fotoeléctrico en el espectro visible. O sea, esta es luz que podemos ver. Esto es lo que veríamos con los ojos, aunque una mezcla de diferentes luces. Y en el infrarrojo, Paschen estudió el espectro fotoeléctrico en el campo del infrarrojo, confirmando. Fíjense, aquí Lyman, por ejemplo, encontró que había una órbita 2, una órbita 3 característica. Una y otra vez se midió y se repetía. Y Balmer también confirmó de que hay una órbita 2, una órbita 3, una órbita 4 y que estas distancias son constantes y características. Esta distancia que Lyman encontró, la volvió a encontrar Balmer, pero esta vez en el espectro visible. Y la volvió a encontrar Paschen, pero ya también en el espectro infrarrojo. De esa manera se confirman estas órbitas. Creo que he colocado unos videos en la plataforma de Moodle acerca de la ecuación de Schrödinger, acerca de los orbitales. Ahí explica perfectamente de que en realidad no son capas y en realidad no son radios definidos, sino de que son unas nubes. ¿Cuáles nubes, digan ustedes? Ya se han olvidado de lo que hemos dicho en la primera clase. Entonces vamos a volver de ahí o ahí. En sí, un electrón no se mueve en una órbita alrededor del núcleo. No sabemos en realidad dónde está, sino únicamente hay una probabilidad de que se encuentre más aquí que en otra parte. Pero en sí puede estar en cualquier lugar. Puede estar aquí afuera también el electrón, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy poca. Entonces, la mayor probabilidad es que se encuentre, por ejemplo, aquí. O sea, no, es aquí, es solamente un ejemplo, ¿no? O aquícito. ¿No? Entonces, hay una mayor probabilidad de que el electrón se encuentre en la capa 1. Y ese es el estado basal, ese es el estado normal
en el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más sencillo y por eso es que se estudió. Por eso se empezó el estudio de los átomos por el átomo de hidrógeno. Tiene un protón y un electrón. Entonces es más fácil de estudiar. Entonces esta posición 1 es el estado basal. Cuando se deja al hidrógeno en paz, el electrón está en la capa 1. Pero cuando se lo excita, entonces el electrón puede saltar a una otra capa. Esas capas son definidas, absorbiendo energía, y no cualquier energía, sino energías definidas que ustedes ven aquí. La diferencia entre la capa 1 y la capa 2 es de 10,2 electronvoltios. De la capa 2 a la capa 3 es 12,1 electronvoltios. De la capa 3 a la capa 4 es 12,8 electronvoltios. Entonces, esto está definido y fue encontrado por varias investigaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esa energía, la energía del fotón que se emite cuando un electrón cae del nivel 2 a nivel 1, se emite en forma de luz. La luz se transporta mediante partículas que son fotones, y hay esos niveles definidos, 1 y 2. No es cualquier nivel. Una y otra vez se ha repetido esta diferencia de energías. Entonces, esto de aquí, N1 y N2, realmente existe. El hecho de que un electrón no puede estar, por ejemplo, en la capa 1,5, llevó a Bohr a indicar de que el electrón está en estados cuánticos determinados por un número entero. No puede ser la capa 1,5. Entonces, esta es la capa 1 y esta es la capa 2. Y n es el número cuántico principal. Entonces, de ahí viene la mecánica cuántica, porque los electrones no se mueven en cualquier órbita, es decir, no se encuentran en cualquier posición, sino en capas definidas por el número cuántico. Igualmente, los paquetes de energía, los fotones, tienen longitudes de onda definidas, y estas corresponden a cada, digamos, cada tajada del espectro de luz. El fotón que se emite tiene una energía igual a la diferencia de la energía de la capa 2 menos la capa 1. Entonces, E2 menos E1, y es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Y aquí podemos calcular la longitud de onda. Las energías E2 y E1 se calculan, como ya hemos visto, con el número cuántico, la carga del electrón, el número atómico, la masa del electrón, la permisividad dieléctrica del medio. Y para calcular la energía del fotón en electronvoltios, podemos utilizar esta ecuación, donde todo este término es constante y es conocido como la constante de Rydberg. La constante de Rydberg para el hidrógeno tiene este valor.
Y para el caso de otros metales, pesados, o sea, la diferencia entre estos metales pesados y el hidrógeno es que estos otros elementos tienen más protones y mayor número de electrones. En el caso del hidrógeno, es solamente un protón y un electrón. En el caso del hidrógeno, la masa del electrón es importante porque son solamente esas dos partículas. El hidrógeno tiene solamente un protón y un electrón. En el caso de los elementos pesados, la masa del electrón es despreciable, por eso es que el valor es un poco diferente. Bueno, entonces la energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y es igual a esta expresión. Si de ahí despejamos, llevamos la constante de Planck al otro lado, ustedes ven aquí h, viene aquí h por h al cuadrado, es h al cubo, y se mete en la constante de Rydberg. Y luego se saca la inversa, bueno, la frecuencia es igual a la inversa de la longitud de onda. Entonces de aquí ya podemos calcular la longitud de onda si es que sacamos el inverso de toda esta expresión. Se utilizan este valor de la constante de Rydberg, 1.09 por 10 a la 7, las unidades son metro a la menos 1. Entonces reemplazan eso aquí, y como ustedes ven, es 1 sobre la longitud de onda. 1 sobre la longitud de onda es también metros a la menos 1. Entonces, sacando la inversa, van a tener la longitud de onda en metros. Bien, entonces tenemos esas capas, 1, 2, 3, 4, donde cada capa tiene un número. En alguna literatura, cada capa recibe una letra, K, L, M, M, etc. Y ese número que representa a cada capa se denomina el número cuántico principal. Se estudió de que el número de electrones que puede haber en una capa depende del número cuántico. Entonces, de manera general, el número de electrones es igual a 2 multiplicado por el número cuántico principal al cuadrado. Entonces, ejemplo, la primera capa puede tener hasta 2 electrones. N es igual a 1, 1 cuadrado es 1, 1 por 2 es 2. Entonces, la primera capa puede tener hasta 2 electrones. Eso es lo que está representado aquí. Diferentes átomos tienen diferentes números de protones y electrones. Entonces, esos electrones tienen que acomodarse, tienen que estar en algún lugar. Y esas son las capas. En la capa 2, la capa L o capa número 2, empezamos 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 2 es 8. Entonces, la capa 2 puede tener hasta 8 electrones. Y así sucesivamente. Entonces 18, 32 y así sucesivamente va creciendo el átomo dependiendo de cuántos protones y entonces por consiguiente cuántos electrones tiene. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. ¿Se entiende todo bien? Excelente. Bien. Ustedes ven aquí nuevamente la energía, y aquí la energía en electronvoltios, donde n es igual a 1. Es decir, la energía es negativa. Este es el menor nivel energético, la energía
En N1 sería más o menos 13 punto y algo. Aquí está, menos 13.6 electronvoltios. En el nivel 2, la energía es menos 3.4 electronvoltios. Y así sucesivamente. La energía que tiene un electrón cuando es libre, cuando está fuera de un átomo, completamente alejado de un átomo, con ninguna relación al núcleo, se define como cero. A medida que va acercándose al núcleo, cuando está cayendo ya en el ámbito de influencia del núcleo, va disminuyendo de energía. ¿Esto les parece lógico? ¿Alguien podría dar, por ejemplo, una analogía? Inge, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro. Les decía de que un electrón cuando se encuentra libre, fuera del ámbito de influencia de un núcleo, su energía es cero. Y cuando se aproxima a un núcleo, su energía va siendo cada vez más negativa. Vean ustedes, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14. En el estado basal, cuando el electrón está ligado a un átomo, en el nivel 1, en la órbita 1, en el átomo de hidrógeno, esto es válido para el átomo de hidrógeno, la energía es de menos 13.6. ¿Por qué la energía va siendo cada vez más negativa? ¿O por qué no debería ser cada vez más positiva? O sea, ¿por qué el signo? ¿Por qué negativo? ¿Y por qué no positivo? ¿Alguien podría dar algún ejemplo en la naturaleza de cómo ocurre eso de que la energía va siendo cada vez más negativa? ¿Hay algún caso que ustedes conozcan en la naturaleza de que de manera natural la energía sea siendo cada vez más negativa? Inge, la temperatura podría ser. Sí, podría ser cuando se tiene un objeto que está caliente, de manera natural se va enfriando. Entonces el nivel de energía va disminuyendo y disminuyendo. Correcto. Esa es la tendencia de la naturaleza, ¿no? Todos los objetos y todos los estados tienden a un estado energético cada vez menor. Entonces, por eso el universo se está enfriando cada vez más. Por eso es que la manzana cae de arriba hacia abajo. Arriba está en una energía potencial mayor. Caer abajo significa que disminuye su energía. Si ustedes recuerdan la ecuación para el cálculo de la energía de un electrón, bueno, aquí está en función del radio. Si es que el radio es infinito, si lo emplazan infinito, entonces cualquier cantidad dividida entre infinito, la energía va a ser cero. Claro, ¿qué tiene que ver este electrón si es que está completamente lejos de un núcleo? No tiene nada que ver, está completamente libre, no tiene ninguna energía potencial porque no tiene hacia dónde caer. En cambio, cuando ya está en la proximidad del núcleo, cuando está en el radio de influencia del núcleo, el electrón puede caer
y llegar hasta, bueno, a las órbitas menores, ¿no? Digamos, N10, N8, N7, N6, hasta llegar hasta N1, está cayendo. N1 es la posición basal, digamos, el nivel fundamental, básico, y entonces es como que vaya disminuyendo su energía potencial. Esto de la energía potencial, imagínense de que se encuentran ustedes en el piso 10. Si saltan del piso, desde la ventana del piso 10 de un edificio hasta el suelo, no se van a matar. ¿Por qué? Porque tienen una energía potencial muy grande. Si lo hacen desde la ventana del primer piso, entonces va a ser, tienen ya, en el piso 1, ya tienen una energía potencial mucho menor. De manera que cuando lleguen al suelo, después de su caída no va a ser tan fuerte. Y si es que saltan desde la primera grada, desde el primer nivel de la grada de entrada al edificio, pues casi no van a sentir el golpe. Entonces, eso es porque la energía potencial es menor todavía. Entonces, cuando el radio es infinito, la energía potencial es cero. Pero a medida que se va acercando al núcleo, entonces la energía va a ir disminuyendo, tiene que ir disminuyendo. Por eso, si es que es cero la energía potencial del electrón que está fuera del átomo, el hecho de que vaya cayendo hacia el núcleo significa una disminución de la energía, y eso es cero, y luego todo el menos 1, menos 2, menos 3 electronvoltios como se muestra aquí. Entonces aquí sería 0. Estos son los niveles de energía de las diferentes capas. Cuando un electrón se encuentra en la capa 3, en la capa 2, en la capa 1. Entonces, si es que un electrón está en el infinito y cae hasta el nivel 1, entonces pierde 13,6 electronvoltios, y esa pérdida de energía se emite en forma de un fotón. Esa caída puede ser directa, como también puede ser por etapas. Del infinito a la capa 7, a la capa 6, luego a la 5, luego a la 4, etc. Entonces, en cada átomo podrá ocurrir diferentes cosas, y por eso es que de una sola, en un solo acto, se emiten todas estas líneas que representan a fotones que tienen una longitud de onda, por lo tanto una frecuencia, y por lo tanto una energía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Igualmente aquí, ¿no? se emiten todas esas energías. Posteriormente se encontró de que cada capa tiene además subcapas. Esas subcapas son la subcapa S, P, D, F. En el caso de la capa 2, tiene las subcapas S y P. Y entre las subcapas S y P también hay una diferencia de energía. Eso estudió Planck. Entonces, esto es una estructura, es la investigación un poco más detallada de la estructura de la capa electrónica alrededor del átomo de hidrógeno. Nuevamente,
¿Por qué el átomo de hidrógeno? Pues porque es más fácil de estudiar. Aquí entonces las líneas de luz, bueno, los colores de la luz y sus respectivos entonces longitudes de onda para los diferentes saltos. Entonces este rojo había sido el salto entre la capa 3 y la capa 2. Posteriormente, se encontró además de que hay también una diferencia entre un electrón de una misma subcapa, como por ejemplo la subcapa S, que tiene diferente número de spin, o sea, que gira en un sentido o en otro sentido. ¿Qué es eso de las capas y de las subcapas? Bueno, resulta de que las capas tienen subcapas. Entonces, la capa 1 tiene solo un tipo de órbita, o de orbital, más bien, no de órbita. Ese tipo de órbita ese tipo de orbital es el orbital S, y solamente tiene un tipo de orbital, S. En cambio, la capa 2 tiene dos tipos de orbitales, S y T. La capa 3 puede tener hasta 3, S, P, D. La capa 4, S, P, D, F. Para poder recordar cuántas orbitales puede tener una capa, hay esta pequeña regla que es para poder acordarse ópticamente de cómo construir estos orbitales. Se llama la regla de Aufbau, que significa regla de construcción. Entonces, empiezan con 1 y aquí solamente tiene, la capa 1 tiene únicamente un tipo de orbital. La capa 2, 2 tipos de orbitales. La capa 3, 3. La capa 4, 4. Y así sucesivamente. Aquí puede haber el orbital G. En la siguiente puede llegar hasta la capa, hasta el orbital H, solamente que esos generalmente no existen, o sea, no se dan. Entonces se queda únicamente hasta F. Entonces terminan de construir esta pirámide y ahora un electrón se acomoda en uno de estos orbitales, dependiendo del número de electrones que tiene un átomo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces, ese un electrón va a ir al estado basal lo más cerca posible del núcleo. ¿Por qué? Bueno, porque va cayendo hacia el núcleo. Entonces, ese es el estado de menor energía. Es como el ejemplo que decía su compañero, un cuerpo caliente se va enfriando, va desprendiendo energía hasta que ya no pueda desprender más energía. Y esa es la capa 1 y el orbital S. El helio tiene 2 electrones. Bien. ¿Qué hacer con 2 electrones? Nos volvamos aquí al tipo de
orbitales que puede tener cada capa. Me ocurre de que los orbitales de tipo S pueden tener un número máximo de electrones de 2. Todos los orbitales de tipo S pueden tener máximo 2 electrones. Aquí S en 2 electrones. En cambio, los orbitales P pueden tener hasta 6 electrones. Aquí nuevamente P, 6 electrones. P, 6 electrones. Los orbitales de tipo D pueden tener hasta 10 electrones. Aquí D, 10 electrones. Y F, 14 electrones. Entonces, cada capa tiene un número máximo de electrones, eso lo habíamos visto, es 2 por n al cuadrado. La capa 1 puede tener 2 electrones, la capa 2 puede tener 8, la capa 3, 18, la capa 4, 32. Pero esos electrones se ubican en orbitales. La capa 1 puede albergar 2 electrones en el orbital S, en cambio en la capa 2 ya no se logran meter los 8 electrones porque el orbital S solamente puede tener 2. Entonces, se divide en dos partes. 2 electrones van a los orbitales de tipo S de la capa 2. Y el resto, 6 electrones, van a los orbitales de tipo P. ¿Se entiende esta parte? Puede ser confuso. Inge, Dime. no entendí muy bien la parte de los 6. Si se vuelve 2, no le entendí muy bien esa parte, por favor. Ya, ¿cómo no? Bueno, ocurre de que en las capas puede haber electrones. Los átomos grandes que tienen hartos protones y hartos electrones, los átomos pesados, tienen una gran cantidad de protones y gran cantidad de electrones. Pero esos electrones necesitan su espacio. No pueden estar todos juntos porque entre ellos se repelen. Entonces, ¿en qué capas? ¿Dónde se ubican los electrones? De eso es lo que se trata, lo que estamos hablando. Entonces, la capa 1 puede tener máximo 2 electrones. La capa 2 puede tener máximo 8 electrones. Bien, ahora, las capas, a su vez, tienen una estructura fina, no son iguales. Entonces, hay orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. En la capa 1 puede haber orbitales de tipo S y en la capa 2 puede haber orbitales S y P. ¿Cómo saber eso? Aquí lo vemos, ¿no? Construyendo el diagrama, la pirámide de Aufbau, ustedes ven que en la capa 2 puede haber orbitales S y P. ¿Qué son estos numeritos de aquí? Aquí 1S dice. Bueno, toda esta columna de aquí es S. Entonces, estos son orbitales de tipo S, aquí en este caso, en este ejemplo, de la capa 1. En la capa 2 hay orbitales S y P, pero estos ya pertenecen a la capa 2, por eso es que hay estos numeritos 2. En la capa 3 hay orbitales S, P y D, pero pertenecen a la capa 3, por eso es que están delante estos numeritos 3, 3, 3, 3. Es el número cuántico principal. Bueno, pero en la capa 2 puede haber un máximo de 8 electrones. Entonces, ¿cómo se ubica esto? Bueno, para eso hay que conocer cómo es el orbital de tipo S y cómo es el orbital de tipo P. Vamos a ver eso. En algún lugar está. No puede ser, no lo puse. Ok.
Aquí estaba y no aparece. Vale. Un segundito, vamos a ver. Estaba por aquí. Estaba seguro que lo puse por ahí. Si han visto los videos, han visto también la forma de los orbitales. Bien, aquí más o menos un segundito, no están viendo nada. Ya vamos a ver eso. Voy a buscar una imagen un poco más bonita. Tal vez esta de aquí. Ya, eso puede ser. Bien, veamos. Los orbitales S son esféricos. Y en estos orbitales esféricos puede haber máximo 2 electrones. En cada tipo de orbital puede haber máximo 2 electrones. Aquí están los orbitales de tipo P. Estos orbitales tienen una forma tipo 8. Bien, ustedes aquí van a ver nada porque no estoy mostrando. Un segundito. Ya. Ven, aquí. Este es el orbital tipo S, que es esférico. Entonces aquí puede haber máximo 2 electrones. Y en cada tipo de orbital puede haber máximo 2 electrones. Entonces, aquí vemos también los orbitales de tipo P. Los orbitales de tipo P tienen esta forma de 8. De igual manera, un orbital de tipo P puede tener máximo 2 electrones. Pero fíjense la dirección. Aquí está en el eje Z. Aquí está en el eje X. No se ve ningún eje, pero pueden imaginarse. Ustedes saben que hay 3 ejes, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces hay otro 8 más que no está aquí dibujado, está en esta otra dirección. Entonces puede haber 3 de estos orbitales de este tipo de forma. Y cada uno de estos orbitales puede tener 2 electrones. Entonces, sumen ustedes. 2 más 2 más 2 es 6. Aquí ven, en esta imagen no se ve tan bien, pero ven ustedes esas 3 direcciones. Ya, bueno, más o menos, ¿no? El asunto es que están en 3 direcciones. Son 3 direcciones distintas, pero no, tampoco se ve tan bien, ¿no? Bueno, el asunto es que cada uno de ellos puede tener 2 electrones. Entonces, 2 más 2 más 2, 6. Bien, entonces, ¿dónde está el puntero? Aquí, ya. Entonces, en la capa 2 puede haber 8 electrones y la capa 2 puede tener 2 tipos de orbitales, S y P. Pero en los orbitales S únicamente puede haber 2 electrones. Y entonces, ¿a dónde van los otros 6 electrones? Porque los otros 6 electrones pueden estar perfectamente
en los 3 orbitales de tipo P. Esos 3 orbitales de tipo P tienen 3 direcciones. En función, bueno, correspondientes a los 3 ejes, X, Y, Z. Entonces hay un orbital PX, PY y PZ. Son 3 orbitales y ahí van los 6 electrones. De manera que 2 más 6, 8 electrones. Entonces, si quieres ubicar 8 electrones en la capa 2, sería así. 2 electrones van a los orbitales de tipo S y 6 electrones van a los orbitales de tipo P. ¿Para quiénes es nuevo este tema? Que nunca han visto esto. Yo, ingeniero, la verdad. Dale, nuevo. Para mí es nuevo. Yo igual, Inge, para mí es nuevo. Para mí es nuevo también. Sí me Para entiendo. mí también, ingeniero. Para mí es Para nuevo mí también. A la mayoría. Ajá. Bueno, más bien no es muy complicado. El texto para este capítulo va a explicarlo también, o sea, va a estar escrito, pero el asunto es de que tenemos que comprenderlo. Por eso es importante de que hagan preguntas. En alguna parte se tranca la explicación y por eso es que es necesario que en el momento en que ustedes algo no entiendan, en ese momento pregunten, simplemente activen su micrófono y hablen. Aunque yo esté hablando, córtenme la conversación, córtenme la palabra, díganme en ese momento, porque en ese momento es donde hay que aclarar algo. Entonces, bueno, ¿por qué solamente hay orbitales S y P en la capa 2? ¿Alguien puede decir eso? ¿Por qué no hay orbitales de tipo D en la capa 2? Bueno, ingeniero, no sé si estará bien, pero a lo que he entendido, es la de Ahbau, cronome, por esa regla. Ya, correcto. Va la capa 1, 2, 3, 4. Claro, en la capa 2 no hay orbitales de tipo D. Aquí claramente en esta pirámide que construimos no hay esto, ¿no? Si no, no sería pirámide, ¿no ve? Correcto. Pero, perdón. Bien, esa es una explicación. Otra explicación más. Porque según nos ha explicado Inge, en la capa 2 solo pueden haber como máximo 8 electrones. Si le agregáramos su nivel D, estaremos agregando más electrones. Correcto. Si un átomo tuviera más electrones, ya no podrían estar en la capa 2, sino que ya tendrían que ubicarse en la capa 3. Entonces, digamos, un átomo que tenga 3 electrones. Si digamos un átomo tiene 3 electrones, primero se llena la capa 1, los dos primeros electrones se llenan a la capa 1, el tercer electrón se ubica en la capa 2. Sería aquí. Ahora, si es que un átomo tuviera 11 electrones, pues se llenarían 2 en la primera, 8 en la segunda, ya van 10, y el 11º electrón ya tiene que ir a la capa 3. Ya no puede haber, porque no hay posibilidad, no hay una capa D, no hay un orbital D en la capa 2. Ahora, ¿de cómo sabemos esto? ¿Quién se ha inventado esto? Bueno,
es que se han medido esas energías. Como habíamos visto en el átomo de hidrógeno, cómo se descubrió la capa 1, la capa 2, la capa 3, etc. Posteriormente hubo investigaciones más precisas, más finas de la estructura del electrón, y se midió estas energías. Y ustedes ven aquí los niveles de energía. En la capa 1 solamente hay este tipo de orbitales, 1s. Luego, en la capa 2 hay dos tipos de orbitales, S y P. Estas líneas que ven ustedes representan pares de electrones. Entonces, en 1s puede haber 2 electrones, en 2s puede haber 2 electrones, en 2p hay 2, 2 y 2. Y estos tienen orientaciones, el PX, el PY y el PZ. Lo mismo que en 3P. El nivel 3, en la capa 3, tiene orbitales de tipo S, aquí una rayita, 2 electrones. Orbitales de tipo P, hay 3 de estos, PX, PY, PZ. Lo mismo en 4, PX, PY, PZ. Igual en 5, PX, PY, PZ. Y cada uno de ellos puede tener únicamente 2 electrones. En el átomo de hidrógeno todo esto está vacío excepto aquí. Aquí el átomo de hidrógeno tiene sus 2 electrones. Pero se le puede excitar de manera que el electrón puede saltar aquí, 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 etc. Puede ir saltando. Y en este orden. Entonces, de acuerdo al nivel de energía, este es el nivel de energía más básico, este es el basal, luego viene este, luego este otro, luego este otro, y entonces empecemos a llenar los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El 20º electrón se llena en el orbital S de la capa 4. La forma de los orbitales de tipo S es esférica. ¿Qué número de electrón era? Ya perdí la cuenta. 20. Gracias. El electrón 21, fíjense, el electrón 21 no se llena en la capa, en el orbital 4p, sino en el orbital 3d. Qué caprichoso, ¿no? En vez de terminar de llenarse la capa 4, ya se está llenando la capa 3. Y justamente esta pirámide de Aufbau nos ayuda a hacer eso. Primero se llenan los electrones en el orbital 1s, 1, 2 electrones, después se llenan acá, 3, 4, se termina, continuamos con esta otra diagonal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos aquí pueden haber 2, 11, 12. Termina la diagonal y continuamos con la siguiente diagonal. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Continuamos, 19, 20. Se termina de llenar el 4s con los 2 últimos electrones, ya estamos en 20 electrones, y luego continuamos con la siguiente diagonal. 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, y así. Los orbitales de tipo D pueden albergar hasta 10 electrones. Entonces, hasta llenar los 10 electrones de aquí continuamos y luego recién pasamos al 4p. Luego 5s2, o sea, 2 electrones aquí, y continuamos con la siguiente diagonal, 4d. Los D pueden tener hasta 10 electrones, los P hasta 6 electrones, los S hasta 2 electrones, y la siguiente diagonal. Los orbitales de tipo F
pueden tener hasta 14 electrones. Aquí está, F pueden tener hasta 14 electrones. Aquí ven ustedes los niveles de energía. Tenemos más o menos una repetición de lo que ya habíamos visto. Y aquí, la tabla periódica. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Solamente lo siguiente. Aquí ven el hidrógeno, tiene un electrón. Ese un electrón es este numerito de aquí. Una orbital de tipo S en la capa 1, un electrón. El helio tiene 2 electrones. Por eso este es la capa 1. Tiene orbitales de tipo S y puede albergar hasta 2 electrones. El siguiente átomo es el litio. El litio tiene 3 protones y 3 electrones. ¿Dónde están? Pues ya se ha llenado el 1s2 y después pasa a la capa 2. Orbital tipo S, un electrón. Bueno, en la siguiente clase lo vamos a explicar nuevamente como un ejemplo un poco más detallado. Ya pasó el tiempo, en eso vamos a quedar por hoy. Sin embargo, si tuvieran alguna consulta, háganlo en cualquier momento y vean los videos que están en la plataforma. Uno de ellos está en inglés, pero se entiende. Es decir, se entiende el video en inglés. Muy bien, entonces, hasta nuestra próxima clase es mañana, ¿verdad? Sí, que. Sí. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge.